Aumenta el flujo de inmigrantes que cruzan Guatemala, Panamá y México rumbo a Estados Unidos. Para algunos analistas, la crisis migratoria podría afectar su economía y ocasionar pérdidas millonarias de no encontrarse una solución. Otros indican que el aumento de migrantes sería una oportunidad para el impulso económico de algunas ciudades. ¿Qué países se ven más afectados ante la crisis migratoria y qué pueden hacer los gobiernos para evitar que las consecuencias afecten su economía? Lo analizamos. Y para ello saludamos y damos la bienvenida a Carlos López Jones, director de consultoría en tendencias económicas y financieras, quien se encuentra en la Ciudad de México. Bienvenido, Carlos, a CNN Dinero. Y lo primero que quiero preguntarle es, venimos hablando desde hace meses y meses de este drama humanitario de miles de personas transitando por Centroamérica y México para tratar de llegar a los Estados Unidos. Más allá de ese drama humanitario, ¿esto puede suponer algún beneficio económico para esos países? Bueno, tanto como beneficio en este momento no, porque es un paso y muchos de ellos lo hacen, por un lado, de manera ilegal, no lo hacen como turistas que podrían visitar cualquiera de estos países, por un lado, y por otro lado lo hacen en muchas ocasiones sin recursos, sin dinero, y en consecuencia deben llegar a los albergues que ofrecen los gobiernos, que ya están saturados en muchos casos, así como las organizaciones civiles, donde también ya se encuentran saturados muchos de estos albergues para migrantes. Hay que señalar también que, por ejemplo, las cifras de Panamá dicen que ya estamos llegando a los 400,000 inmigrantes en lo que va el año, cuando el año pasado por estas cifras andábamos sobre los 200,000, 250,000. En México, por ejemplo, las cifras hablan de que por primera vez no se trata tanto de migrantes de Centroamérica, sino de migrantes de Sudamérica, personas de Venezuela, de Ecuador, de Colombia, que tratan de llegar a Estados Unidos. Ahora ya son más que los centroamericanos que tratan de llegar a Estados Unidos. En consecuencia, pues es un problema importante para las economías por donde esto ocurre. Las más afectadas serían Panamá, Guatemala y México. Y hablando justamente de los Estados Unidos, muchas de esas personas que están transitando en esos países reciben remesas desde los Estados Unidos para poder solventar en parte ese viaje. Estudios del Banco Mundial dan cuenta de que, por ejemplo, han aumentado las remesas a Chiapas, que es la zona sur de México. ¿Esto tiene que ver justamente con este flujo de migrantes? No. Las remesas son personas que ya llegaron a Estados Unidos y que estarían enviando dinero a sus lugares de origen, pues para apoyar a los familiares que se quedan allá. Es importante hacer una cuenta, más o menos estamos hablando de que están tratando de cruzar entre 400 y 450,000 personas al año, pero Estados Unidos también nos dice que el número de migrantes que están siendo deportados a México ya está rondando una cifra de entre 300 y 350,000, es decir, que solamente están logrando quedarse en Estados Unidos alrededor de 50,000, uno de cada 10 que lo intentan. Evidentemente, pues hay que platicar con todos los migrantes para decirles que hay otros mecanismos para que no hagan este viaje, para que intenten desde sus hogares tratar de conseguir este permiso. En lo que respecta a México, el Instituto Nacional de Migración señala que en 2023 va a tramitar alrededor de 150,000 permisos de asilo para las personas que están transitando por México. Creo que es importante el que los gobiernos, bueno, lamentablemente tendrán que dedicar más dinero al tema migrante para dar pues mejores facilidades, tener más comida en los albergues, como señalábamos, y deberán de incrementar el número de asilos que pueden dar. 150,000 para México, en una población de 128 millones, podría parecer muy poco, pero en México se generan alrededor de 600,000, 700,000 empleos. Entonces, intentar darle 150,000 empleos, pues sería darle empleo a 1 de cada 4 nuevos empleos se dedicarían a los migrantes, y evidentemente eso va a traer consecuencias en muchos mercados. ¿Cómo impacta esto la economía de estos países? Porque esta cantidad de gente pasando por esos lugares, tienen que dormir, comer. Hemos visto que muchos hacen esa travesía en condiciones que son realmente terribles. Pero, como usted dice, llegan a algún albergue donde se les da un plato de comida, en algún lugar donde duermen. ¿Cómo impacta eso en la economía de estos países?
A nivel general no es tanto, porque como señalábamos, las cantidades son pequeñas, pero en las ciudades específicas hay 3 o 4 puntos muy importantes. Por un lado está Panamá, donde por temas geográficos las personas que vienen de Sudamérica se tienen que encontrar en este embudo de Panamá. Después llegamos a las ciudades fronterizas de México y Guatemala, donde está esta frontera física. Y bueno, pues evidentemente estamos creando ahí un colapso importante para las economías porque los servicios se ven atiborrados, la cantidad de agua, de drenaje, de desperdicios que generamos los seres humanos, pues es muy importante. Y evidentemente después está todo el tema de las rutas hacia Estados Unidos cruzando por México. Hay un par de trenes de carga en México que van del sur al norte, que son de mercancías, no son de pasajeros, pero los migrantes los están utilizando y lamentablemente se están dando muchos accidentes porque las personas van en la parte alta de los vagones de carga y ante un movimiento fuerte pues se caen de las vías y pueden fallecer. Han habido bastantes accidentes en ese sentido. Y el último punto tiene que ver con las ciudades fronterizas de México con Estados Unidos por 2 puntos. Uno, porque ahí está la frontera con Estados Unidos y en consecuencia los migrantes llegan y se tienen que preparar para cruzar. Muchas de las veces tienen que ahorrar, buscar algún trabajo para pagarle a personas que de manera ilegal los cruzan y los dejan pues a su fortuna en los desiertos de Estados Unidos. Y por el otro lado, a partir de este año, México se ha convertido en una cosa que se llama tercer país seguro. ¿Qué es esto? Una persona que es arrestada en Texas, en Nevada, en Estados Unidos, que no tiene papeles, pues se le devuelve a su país. Antes se fletaban aviones norteamericanos que los llevaban a Guatemala, a Bolivia, Ecuador, a Venezuela, donde fuera. Pero ahora a todas las personas, sin importar su nacionalidad, se les está devolviendo a la frontera con México, es decir, a México. Antes México decía, bueno, pues una persona que es de Venezuela, que es de Ecuador, yo no la puedo recibir, yo puedo recibir a todos los mexicanos, pero no a alguien que no trae papeles de Venezuela o de Ecuador. Ahora sí se les está recibiendo como tercer país seguro para que en esos lugares las personas intenten hacer su solicitud de asilo a Estados Unidos desde México. Y en consecuencia, bueno, pues vemos una gran cantidad de migrantes que están durmiendo en parques públicos, en zonas públicas de las ciudades fronterizas de México, e incluso hay algunas colonias, por ejemplo, de haitianos en la ciudad fronteriza de México con Estados Unidos que se llama Tijuana, donde ya hay una colonia de haitianos. Y lo mismo estamos viendo en zonas de Ciudad Juárez, en zonas del Paso, y bueno, pues son pequeños colapsos para estas ciudades que van a requerir una gran cantidad de recursos para poderle dar de comer y poderle dar los servicios públicos que requieren estos migrantes. Así es. Carlos López Jones, gracias por estar con nosotros, por ayudarnos a entender un poquito esta difícil situación que atraviesan miles de personas y que también está impactando a estos países por donde pasan los migrantes tratando de llegar a los Estados Unidos para buscar quizás un futuro mejor. Era Carlos López Jones, director de consultoría en tendencias económicas y financieras, quien nos acompañaba desde la Ciudad de México. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes.